Dios le bendiga una vez más, amado hermano. Le habla el pastor Oquendo del Ministerio Amor, Poder y Gracia. En el día de hoy vamos a comenzar una conversación sobre el tema del bautismo. Lamentablemente en muchas iglesias este es un tema que todavía no es conocido a profundidad y errores se cometen cuando se habla de este tema. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Hay una variedad de puntos de vista sobre esta pregunta. En un extremo, algunos en el movimiento de la Iglesia de Cristo enseñan que una persona debe bautizarse después de escuchar a un predicador del Evangelio, arrepentirse y creer en Cristo, y debe considerar que su bautismo es esencial para la salvación antes de poder ser verdaderamente salvo. Ahora eso presenta un problema. Esto casi equivale a decir que uno debe ser bautizado bajo los auspicios de una iglesia de Cristo para ser salvo. Y mi amado hermano, eso no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Menos extrema es, oigan bien lo que le voy a decir, la posesión de la Iglesia Católica Romana, según la cual el bautismo es básicamente esencial para la salvación, aunque se permiten circunstancias excepcionales y el bautismo administrado por otras iglesias se considera válido en lo que respecta a la salvación de la persona. Entonces, si miramos el bautismo de ese punto de vista, es menos extremista de lo que le presenté hace un momentito atrás. Ahora, las iglesias protestantes que practican el bautismo de infantes, especialmente anglicanos y luteranos, generalmente consideran el bautismo como parte del proceso de salvación, pero no necesariamente una parte indispensable. Tomen nota, estoy compartiendo con ustedes otros puntos de vista, no estoy diciendo que este es el mío. Ahora, la mayoría de otras iglesias protestantes consideran el bautismo como un mandato que se espera que todos los nuevos cristianos obedezcan y sin el cual se niega la membresía plena en la iglesia, pero no como un requisito absoluto para la salvación. Entonces ahí tenemos otra iglesia que lo miran de este punto de vista. Y muy pocas iglesias, especialmente los amigos o cuáqueros, ni siquiera practican, oigan bien, la ordenanza del bautismo, con la premisa de que el bautismo en agua fue diseñado para los judíos y que el bautismo en el Espíritu es en realidad lo que cuentan. Ahora vemos otro grupo que se van a otro extremo. La enseñanza bíblica sobre este tema parece indicar que las posiciones extremas del bautismo son, mi amado hermano, absolutamente esenciales para la salvación, como lo enseñaron algunos en la Iglesia de Cristo, y como un ritual anticuado que no necesita ser practicado en absoluto como lo enseñaron los amigos, que es otro movimiento. Esto, mi amado hermano, son aberraciones que deben ser rechazadas como no bíblicas y divisivas, aunque muchas de esas iglesias pueden ser reconocidas como cristianos genuinos. No decimos que no son creyentes, pero sí tenemos que señalar que muchas de las enseñanzas no tienen fundamento bíblico. Para empezar, la Biblia es muy clara en sus enseñanzas de que se espera que todos los cristianos sean bautizados en agua. Jesús dijo a sus discípulos que deberían de bautizar a nuevos discípulos de todas las naciones, no solo a los judíos.
Mateo 28, 19. Y ya que solo Cristo bautiza a los hombres en el Espíritu, Marcos capítulo 1, versículo 8, el hombre no puede hacer esto. El único que puede bautizar con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Por otro lado, el Nuevo Testamento deja igualmente claro que los hombres pueden ser salvos como cristianos antes de recibir el bautismo en agua. Oigan bien, la familia de Cornelio recibió el bautismo, el Espíritu Santo, y manifestó los dones del Espíritu después de escuchar el Evangelio, pero antes de ser bautizado. Miren Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, y se van a dar cuenta que esto es una gran realidad. Esta observación debe de ser equilibrada, sin embargo, por el hecho de que el bautismo no fue un extra opcional para la familia de Cornelio, era una orden. Capítulo 10, versículo 48, miren cuidadosamente, que se esperaba que obedeciera la familia de Cornelio. Sin embargo, no fue la obediencia a este mandamiento lo que lo salvó, sino su creencia en Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 43. El bautismo es la respuesta externa inicial esperada al Evangelio, pero no es una parte del Evangelio en sí. Miren 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Hay varios textos de prueba que a menudo se cita para demostrar que la Biblia hace que el bautismo sea obligatorio para la salvación. Un ejemplo, algunos de los textos de prueba más común son Hechos 2:23, Hechos 22:16, Marcos 16:16, Juan capítulo 3 verso 5, Romanos capítulo 6 verso 4 y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Ahora, un examen, oigan bien lo que le voy a decir, cuidadoso de cada uno de estos textos en contexto, mostrará que ninguno de ellos demuestra que el bautismo es necesariamente un requisito previo para la salvación, aunque sí prueba que el bautismo fue una respuesta al Evangelio de la salvación. Qué importante es, mi amado hermano, que nosotros tomemos el tiempo para examinar cuidadosamente lo que la Biblia enseña, y no simplemente tomemos un texto fuera de su contexto y tratemos de obligar una interpretación que cuadre con nuestra manera de pensar o con la doctrina de nuestro movimiento. Porque cuando vamos al tema del bautismo y muchos otros temas bíblicamente, eso es lo que vemos. Vamos a dejarlo ahí, si Dios permite. En otra ocasión estaremos compartiendo más sobre este tema con ustedes. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde. El pastor Oquendo una vez más se despide.